Miguel Valerio. Él es del cuerpo de abogados que maneja el tema de las EDE, pero también da sus servicios jurídicos a un consorcio propietario de el aeropuerto Punta Cana, me corrige, ¿verdad? Que ha estado impugnando con muchas sentencias a su favor en el ámbito administrativo, tengo entendido, impugnando la instalación de el aeropuerto de Bávaro, una confrontación que se ha prolongado por años, por varios años, quizá lleva 4 o 5 más años. Y de entrada, ¿verdad?, me gustaría conocer su parecer sobre el acuerdo reciente entre los inversionistas del aeropuerto en conflicto, o del proyecto, porque no hay un aeropuerto, hay un proyecto en conflicto, con un grupo empresarial mexicano, y que se ha publicado sorpresivamente, porque una cuestión en Liti, que alguien venga a invertir en una cuestión en Liti, como que sorprende, ojalá no lo pudiera explicar. Mira, realmente nosotros no hemos simplemente tal comunicado, eso habrá que ver los documentos que se presenten en su momento, con lo cual opinar sobre un comunicado evidentemente se hace muy difícil. Sí, hay que decir de que cualquier persona que invierta en ese aeropuerto, la realidad son que hay 7 sentencias, una de ellas la Suprema Corte de Justicia, que dice de manera clara de que el aeropuerto no puede ser construido. Eso es una realidad palpable, eso no hay que ser un adivino, sino que las sentencias están ahí, pese a que el grupo Abrisa, vía sus abogados, la semana pasada desmintió que lo que dice la Suprema Corte de Justicia en una sentencia no lo dice, pero lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Más aún, ellos fueron al Tribunal Constitucional con eso, y ellos entienden que lo que pasa en el Constitucional suspende el efecto de la sentencia, y todo el mundo sabe que no suspende, que el Constitucional no suspende, a menos que dicte una medida cautelar diciendo que yo suspendo los efectos de una sentencia. Entonces, hasta el momento ellos han hecho un comunicado sobre un aeropuerto que nosotros decimos que es inviable, que es inexistente, y que evidentemente tenemos varias sentencias de diferentes tribunales ya que dicen que no van. Más aún, el decreto que nosotros lo bautizamos, porque el clamor popular en ese momento dijo que era el aeropuerto de la corrupción, el decreto era muy claro en el artículo 2, que daba entrada internacional. Nosotros entendemos que el presidente, así se lo solicitamos la semana pasada, tiene que dar un decreto derogándolo, y adicionalmente el decreto mismo decía de que para que eso funcione necesitaba todo el otro permiso, y todos los otros permisos han sido rechazados, y los tribunales han dicho que el rechazo por parte del Estado Dominicano, incluyendo la lesividad del proyecto a los intereses del Estado, se decretaba. Con lo cual, hasta ahora ellos han hecho un comunicado que si ellos invirtieron en un lugar que no tiene valor jurídico, no tiene ningún efecto jurídico, y esa es nuestra posición primaria, vuelvo y repito, sin leer más allá los documentos, porque hasta el día de hoy fijar una posición sobre lo que tú no has visto es muy difícil, es una declaración lo que hay. Doctor, en esa misma línea, ese comunicado implica o pone a conocimiento del público que hay un tercer adquiriente, un tercer involucrado, por decirlo de alguna forma. Y en este caso se señala también que este emprendimiento es una empresa también que la operación se hizo con una filial norteamericana, lo cual deja un tema del capítulo 7 u 11, me parece, el TLC, con el tema de la resolución de conflictos. Pero ¿se podría arguir la ignorancia cuando una empresa tiene que hacer un due diligence para, por ejemplo, ver el estatus jurídico de una situación? ¿O hasta qué punto se puede comprometer la buena fe de este tercer adquiriente? Quien paga mal en derecho paga 2 veces. Eso es un principio jurídico. O sea, hasta ahora mismo tú puedes ser un tercer adquiriente de lo que tú entiendas, pero en el mundo de los negocios, Federico, ese tercer adquiriente de buena fe, como tú bien dices, no existe, porque tú tienes que hacer un due diligence. Lo primero es que el primer due diligence que se está haciendo actualmente, y la gente no lo cree, y usted lo puede ver cuando usted viaja al exterior, es lo que se dice en Google de usted. O sea, hay levantamiento ahí donde está claro. Pero más aún, nosotros la semana pasada, vuelvo y reitero, no teorizamos, sino con hecho concreto de sentencia, publicamos 7 sentencias que le han dicho que no al aeropuerto internacional de Bávaro. Nosotros seguimos en nuestra posición de que por ahora se hace inviable ese proyecto. ¿Por qué? Porque el mismo decreto que dio el presidente saliente Danilo Medina en transición mandaba en el artículo 4 que había que lograr todos esos permisos, y el último que se revocó fue el de medio ambiente,
que lo revocó la administración de Seara Hatton y que está en el Tribunal Superior Administrativo. Hoy por hoy no hay ni un solo permiso de ese aeropuerto. Se han agotado todas las instancias, o sea que ya eso es un asunto definitivo. Totalmente, o sea que la Suprema Corte de Justicia, vuelvo y digo, se pronunció sobre la resolución que mandaba de un decreto y un contrato. Si la Suprema Corte dice que esa resolución es inválida, ¿cuál es el efecto? Tiene que tener un efecto jurídico, es que el decreto y el contrato se vayan. Sí, en vista de 7 sentencias, como muy bien ya tú has explicado, y todos los procedimientos, todos los pedimentos administrativos rechazados a través de las instituciones, ¿por qué entonces el presidente de la República, a tu entender, no ha derogado entonces ese decreto? Mira, el tiempo de la política, y yo creo que aquí solamente Domingo podría hablar de eso, porque es quien ha militado en política y sabrá de eso, es diferente al tiempo de jurídico. O sea, la realidad es la siguiente. Hoy por hoy hay 7 sentencias que dicen que no es aeropuerto. El efecto o no de que el presidente dé un decreto o no es una decisión presidencial, eso ya tiene otro ribete, y evidentemente lo que sí yo le digo de que las acciones que siguen cursando en los tribunales van a seguir cursando, que están ahí, y de que la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció en una y quedan todavía 2 casos. Vamos a esperar el resultado de esos 2 casos, pero en orden de coherencia, si ya usted dijo que se inició mal, porque lo que dice la primera sentencia es que la resolución que dio el Departamento Aeroportuario, para que la gente me entienda, quien inició el proceso fue el Departamento Aeroportuario con una resolución que nosotros criticamos y que la llevamos hasta la última instancia. La última instancia de la Suprema Corte de Justicia dijo que esa resolución era inválida. Ante esa situación, yo no sé exactamente qué adquirieron los inversionistas extranjeros. Pero una cosa, Valerio. Pero en derecho, vuelvo y repito, comercial, mercantil, no hay tercero de buena fe, eso no existe. Pero una cosa, porque se hacen due diligence. Doctor Valerio, hay un tema de orden jurídico, ciertamente, y esperamos que finalmente algún día se resuelva eso de manera categórica. Pero la Constitución habla del monopolio y lo prohíbe. Uh-huh. ¿Cuál es esa obsesión, obcecación de impedir que otro proyecto de inversión que va a favorecer al país en términos generales, en infraestructura, en inversión, en turismo y en la aviación comercial y civil, ¿por qué su grupo que usted representa esa obstinación de impedir que se desarrolle otro proyecto que va a beneficiar al país? Lo primero que no hemos impedido, porque no pudimos impedir nunca el de la Romana que era antes o el de la América que era antes, y ahora puede ser que haya un aeropuerto incluso en Miche. O sea, no se trata de eso, se trata de que el IDAC, cuando dio sus resoluciones, dijo que habían 17 procedimientos que ponían en peligro la seguridad aeronáutica. Eso es uno. ¿Por qué? Porque podrían haber choque, podría haber poner los pasajeros en peligro. 2, adicionalmente... Yo he visto aeropuertos bastante cerca en otros lugares. Sí, pero por ejemplo, muy buena interrogante. El de Nueva York, ¿tú sabes cuánto tuvo que invertir el Estado de Nueva York para poder unificar la Guardia del Kennedy? Eso no se ha dicho. Dígalo. Más de 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de Sí, dólares. estamos hablando de mucho dinero para poder unificar los procedimientos. Tema de seguridad. Tema de seguridad. 2, aquí lo más interesante no es eso. O sea, la pregunta a mí es más sencilla, Greyman. ¿Por qué a ese grupo, en un tiempo que hablamos de transparencia, no hubo licitación, no hubo APP, no hubo nada, se le dio de grado a grado? Es otra pregunta. Sí. Adicionalmente, si hubiéramos visto la necesidad, lo siguiente es lo siguiente. Ellos dicen que no se va a invertir nada, pero tienen una concesión de 4 mil millones de pesos, que también está imputada en el TCA, de financiamiento por parte del Estado. Entonces, ante todas esas situaciones, la pregunta mía es, ¿el aeropuerto le va a salir gratis al Estado? Eso es falso. No, pues se van a hacer inversiones que van a generar plusvalía, capitales, empleo. ¿Cuándo? Desde que se acabe esa litia entre dos poderosos ricos de este país. Es que la realidad es la siguiente. El aeropuerto de Punta Cana es una realidad que le está dando abasto a la zona completa contra un aeropuerto que es ficticio. No, eso lo dice el que tiene un supermercado en una esquina y el otro no quiere que le pongan eso lo dice otro. la Suprema Corte de Justicia en una sentencia. Eso no lo digo yo. No, porque el país no se puede detener. Bueno, no se puede tener, pero la sentencia dicen eso y además el Estado declaró recibo eso porque entendió que era contrario a su interés. Bueno, No fui porque yo. pues, que emita el decreto derogando. Bueno, la derogación del decreto son procesos jurídicos que se están llevando y evidentemente en algún momento llegará un final. O sea, olvídate de eso. El tema del monopolio solamente está en la cabeza de la gente de Abrisa. No hay tal monopolio porque la Romana compite con Punta Cana en distancia. O sea, la distancia que se exige de transporte de un lado al otro son 30 minutos. Y precisamente la Romana podría suplir Punta Cana. Este es un tema de competencia. Sí, pero ¿cuál competencia? Una competencia totalmente desleal contra una gente que en el año 83, cuando ahí había un monte, inició un proyecto y lo logró llegar hasta donde está. Esa es la competencia leal. No puede haber una intención
de crear una ficción de derecho adquirido con el anuncio de inversiones nuevas en un proyecto que no está instalado? Mira, realmente, vuelvo y repito, sobre el comunicado, referirme ahora o el efecto del comunicado se hace muy difícil porque yo soy la gente que lee. Ahora, antes de eso, para que se tengan una idea los radioyentes, televidentes ahora por YouTube, antes de eso, desde que se dio el decreto, no pueden aducir derecho adquirido porque no han hecho nada. No han hecho nada, tanto así, Greimer, que no pidieron ni siquiera autorización de uso de suelo. No existe autorización de suelo por el ayuntamiento. Uno. Bueno, Dos. Pues va a haber que llamar al doctor Esquea Guerrero. Puede llamar, no a Esquea, puede llamar a cualquier gente. Lo que Esquea dijo la semana pasada, que una sentencia de la Suprema Corte de Justicia no tiene ningún efecto, la verdad que un poco para debatirlo. Es un poco risible. Pasando a otro tema. San Esquea. Operación, el maestro Operación Anguila. Operación Anguila. Es cierto que ya está a un paso de iniciarse, digamos que el control de los imputados por parte del Ministerio Público en el caso de las sedes. Mira, hay un tema que la investigación, las sedes han seguido cooperando, hicimos una querella. En aquel momento el licenciado Andrés Astacio, que estaba primero, hizo una denuncia denunciando el problema. La denuncia era muy sencilla, había una tecnología clara que hoy está comprando el Estado Dominicano, que son 50% menos. O sea, eso está un dato concreto. ¿En términos de precio o en términos de medidores? En términos de precio. Los medidores. De precio, medidores. O sea, la rebaja ha sido totalmente circunstancial. Además de que ellos dicen que no necesitaban intermediarios. En ese sentido, se puso una denuncia. En aquel entonces, estoy hablando a los 2 o 3 meses que el licenciado Tacio cogió en ese momento era la CDE, porque después fue de este. Iniciamos una investigación, se hicieron una auditoría legal, y esa auditoría legal arrogaron varias irregularidades. Una que competían entre sí, otra es que encontramos cartas, lo hemos dicho varias veces en la CDE, que decía, ya le pagamos a Maxi, con lo cual paguen ahora al suplidor, y que el señor Montilla le vendía a un precio a otro y a otro. O sea, todo eso se puso en una querella que fue pública. Evidentemente que la investigación está avanzando. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo del Ministerio Público. Todo el mundo sabe muy bien que yo soy un técnico muy seco. Yo trato de respetar los espacios. Ellos están haciendo investigación. He visto comunicado en estos días, básicamente en las redes, que hay una persecución, pero nosotros no podemos ni negar ni denegar eso porque el proceso es secreto, y nosotros, las actuaciones del Ministerio Público, aunque le hemos pedido diligencia, aunque estamos cooperando, nosotros no llevamos el ritmo del Ministerio Público, que es quien decide cuándo actúa. O sea, que es un asunto de tiempo para que eso llegue entonces, bueno, Ministerio Público. No, ya está en el Ministerio Público. Y en esa línea de tiempo, Ivonne, y que era mi pregunta, esa querella se interpuso el 16 de junio del año 2021. O sea, yo quisiera, más que celebrar, que el Ministerio Público me explique por qué ha durado 2 años y 1 mes para darle curso a una querella. Si esa es la lógica que se utiliza en el caso de la querella de violencia de género, ya yo entiendo. Mira, primero hay que decir lo siguiente, de que el Ministerio Público, vuelvo y lo digo, ha seguido investigando. En este caso, porque ha pedido mucha información. Complementariamente. O sea, nosotros, lo que se le da al Ministerio Público, que se llama la noticia criminis, se dio en la querella, fue una querella que fue pública. Por eso estoy hablando de esa parte, que es de la que me puedo referir ahora. Ha pedido más información, ha seguido indagando. Cualquier persona que tenga información, le invito a que vaya al Ministerio Público y la dé también, porque cualquier denuncia anónima que se quiera hacer, cualquier denuncia anónima que vayan por el canal del Ministerio Público. Nosotros sí hemos seguido también ampliando nuestra constitución de actor civil, que va a estar muy robustecida cuando salga el caso, y estamos preparados evidentemente para el momento que el Ministerio Público decida accionar, que quien decide esa política criminal, esa política pública, es el Ministerio Público. Ahí no pueden las partes interceder. Ustedes tienen más o menos 2 años que interpusieron la querella, ¿verdad? Sí, sí. ¿Están satisfechos, digamos, con la presteza que ha definido el Ministerio Público? Porque 2 años lucen como mucho. Mira, yo quiero ser coherente, en ánimo de coherencia con lo que he dicho siempre. Yo creo que el proceso penal tiene que cambiar. Nosotros confundimos medida de coerción con proceso, y eso está mal. En cualquier estamento judicial, la medida de coerción no define un caso. Yo prefiero que el Ministerio Público haga lo que ha hecho en los últimos casos, que se ve que tiene una investigación muy robusta, y cuando se va a la calle no va a empezar a investigar. Tal vez el Ministerio Público nos sorprende, inicia las acciones e inmediatamente acusa.
Y eso, el tiempo que tal vez uno cree que perdió ahora, se ahorró ahí. Pero ya es un tema, bueno, y te repito, el que sabe de justicia, yo lo decía hace tiempo porque he llevado casos defendiendo, acusando, de que ningún proceso, Domingo, ninguno, por más sencillo que sea, puede durar más de 5 o 6 años y mucho menos en corrupción. Doctor, o sea, dura tiempo. Usted señalaba, en esa querella de hace 2 años, se señalaba que la estimación del presunto fraude cometido en contra de las sedes rondaba por poco más o menos 20.000 millones de pesos. Y usted acaba de señalar de que se ha tenido más colaboración y más investigación. ¿Podemos mantener, que usted sepa y maneja la información, esa cifra, o se han ampliado nuevas brechas, nuevas estimaciones? Hay otras líneas de investigación que me las tengo que reservar, que nosotros denunciamos oportunamente, pero el número importante sigue siendo la tecnología Clara. Yo creo que cualquier cosa que se le sume a Clara no va a ser tan relevante como lo que pasó ahí, que fue que suplidores salieron, que son gente que están vendiéndole directamente al Estado ahora, que el señor Montilla tiene toda la oportunidad, porque quiero decirlo, el señor Montilla era el empresario en ese caso, no era el funcionario. O sea que aquí hay una línea abierta, que el Ministerio Público la tendrá, y que se va a ampliar el monto. Es muy probable que sí, que se amplíe, porque Pero Montilla, hay otras cosas. perdóname, Montilla nunca fue funcionario. Por lo tanto, lo que estoy diciendo. Ajá. En esa misma Estoy diciendo dirección, eso, es el en esa empresario. misma dirección, Ah, no, pues, en esa dirección, que es el podría empresario. variar quizás el monto que se Sí. dijo inicialmente. Pero no también va- la cantidad de personas que pudieran estar involucrados, que no, que desconocemos Mira, mucho más allá ya de los nombres ahí, que ya ahí tenemos. viene lo que se llama la acción pública. Quien la dirige el Ministerio Público sabrá cuánta gente podría implicar en ese caso. Sí es de los casos que el Estado se tomó la presteza de querellarse, ahí lo inició el Estado, diferente al otro caso, pero no lo inició el Estado porque lo quiso iniciar el Estado, sino porque las sedes son empresas, o sea, tiene un funcionamiento diferente, no es que el presidente pueda dar un decreto y que se inicie un proceso, no, tiene que haber y tiene que ir al Consejo, tiene que validarse, ya eso se discutió la calidad, en el caso de Alexis Medina, que hoy tuvimos audiencia, por cierto, y que estamos ahí, evidentemente con una pequeña parte, porque el señor Alexis Medina, como le pusieron el seudónimo El Pulpo, a todos los lugares llegó, a EDESTE llegó, y en EDESTE se logró demostrar de que las mismas compañías que operaran, ya hay gente incluso que ofreció, que se ha declarado culpable, que ha asumido la responsabilidad, y evidentemente de que lo que ocurrió era exactamente lo mismo, competían uno con los otros de manera ficticia, engañando al Estado, y eso se reflejaba en los precios. Parece que Anguila es más abarcador y más electrocutante, ¿no? Sí, sí, lo de Anguila es mucho más amplio que lo del señor Alexis Medina, porque el señor Son Alexis muchos. Medina se limitó a 1.000 millones de pesos, que hoy día 1.000 millones de pesos parece que ya O sea, no es que nada. Esto es de alto voltaje. Y exactamente, y solamente de este. Sí, Los otros fue demasiado. ¿Y qué tanto se podría argumentar o pensar muchas de las tantas teorías de conspiración referente a este caso, el caso Anguila? Se dice que se está esperando un momento adecuado, que esté un poquito más cerca de las elecciones para utilizar ese caso como un instrumento político contra oposición. ¿Qué de cierto podría tener? Mira, en ¿Qué el validez? caso de las sedes, vuelvo y repito, no es exactamente una entidad estatal 100%. O sea, esto tiene estado financiero, tiene que aprobarlo. No podríamos hablar de un tema politizado. Tanto así que cuando se hizo la acción, a nosotros se nos criticó, y lo hicimos adrede, de que no metimos todos los miembros de los comités de compra. Pero no lo metimos porque en la mayoría de los comités de compra le decían a las autoridades de que no se podía hacer lo que estaban haciendo. Y eso era raro. O sea, ellos por escrito le hacían memo diciendo, mira, usted no puede comprar de esa manera. Entonces, el tema político aquí, los hechos que se declararon fueron muy contundentes. Y el Ministerio Público, hay que reconocerle eso al presidente Abinader. Te habla alguien que no está de acuerdo sobre la estructura que quiere montar el presidente Abinader, del Ministerio Público totalmente independiente. Yo he dicho de que la política criminal es muy compleja, se está viendo con el tema policía. Y el presidente Abinader ha dicho, yo no me meto con el Ministerio Público. Y le voy a decir la verdad, yo estoy representando personas de este gobierno, de casos de este gobierno, que se demuestra que el Ministerio Público está actuando independiente porque está atacando gente de este mismo gobierno. Finalmente, por mi parte, ¿cómo entra CDE? Porque tengo entendido que había una descentralización administrativa de las EDES. Pues yo vengo del sector eléctrico. Totalmente. Por lo menos hasta que yo estuve en CDE, con un nivel de autonomía en términos de la gestión muy alto. ¿Cómo se vincula CDE
a esa situación. Sí, no sé si cuando usted estaba existía eso, pero aclaro, porque como usted dice... Bueno, Celso lo destruyó después. Hasta donde usted llegó. Sí. La unidad de proyectos especiales, no sé si la creó el señor Bichar o no, pero la unidad de proyectos especiales ellos manejaban ciertos proyectos. Entonces ellos compraban directamente y las imputaciones que se le hicieron al señor Bichara, que yo decía, y lo digo en este momento porque soy muy respetuoso de eso, todo el mundo tiene derecho a defenderse, era de que en esas compras internacionales nosotros detectamos irregularidades, pero no solamente nosotros, sino que el Banco Europeo de Inversiones canceló una línea de crédito en aquel entonces y presionó diciendo de que hubo irregularidades en el manejo de esos fondos internacionales. Entonces, en ese punto, evidentemente nosotros pusimos la querella por esos proyectos que manejaba la CDE, que no eran los de estos eran diferentes, porque esto lo manejaba directamente el presidente, creo que se le llama, no, el vicepresidente ejecutivo de la CDE, y lo manejaba con lo que se llama la unidad de proyectos especiales, cuya directora era la hermana del señor Maxi Montilla. O sea que el alcance entonces en este caso de la anguila, y por supuesto con las indagatorias que se han ampliado. Anguila si se vaya a Manguila, si porque vuelvo y repito de que es un tema de redes. No, yo lo revelé. Usted lo reveló. Fui yo el primero que lo revelé y lo revelé porque tengo la información de ella. Y yo soy muy respetuoso del secreto profesional. Hoy lo reiteró. Yo pensaba que era una sorna tuya. Pero fue en base a... Fue una investigación. Yo tengo información. Es más, yo sé cuánto tienen congelado. Pues mire, me agrada que usted lo diga, porque mire qué bueno. Yo en estos días, en una de las reuniones habituales que hacemos con la pesca, hablando con los fiscales que están encargados de la investigación, le dije, yo no me quiero enterar de nada de lo que usted está investigando. Y lo dije adrede porque yo no quiero tampoco ser una fuente de revelar cosas que a mí me interesan cuando vea la medida de coerción o la acusación, si eso es lo que van a hacer. Pero mi pregunta, pero mire, una investigación, o sea, que usted tiene pregunta información era, que yo. mi pregunta era si entonces en medio de esas indagatorias que se han hecho en esos 2 años de tiempo podría alcanzar quizás en otros litorales a las pasadas autoridades de la CDE. Es que están en la querella. O sea, es que el señor Montilla no podía operar sin gente dentro, eso es imposible. O sea, no hay actos en contra del Estado sin funcionarios que participen. Eso es imposible. Estamos hablando de Rubén Bichara, Rubén Jerjes Bichara. Estaba el señor Bichara, estaba el señor de Sur, del Carmen, estaba el señor de León, estaba el señor de Santiago, que ese siempre se me va la... Correa. De Correa. Estaban todos. Ahora, lo que yo sí le digo es de que nosotros pusimos una querella con pruebas. Y estaban ahí. A partir de ahora toca al Ministerio Público decir si esa prueba eran válidas o no. Okay. Gracias, Valerio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en El Sol de la Tarde. No hay problema. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.